no estamos entre los mejores puestos. Algo que le sucedió también a Argentina. En Argentina se ha reconocido un Estado que ha sido clave en el continente en términos de esquemas educativos, de estructuras educativas, pero ahora Argentina ha descendido en los puestos. Esto tiene que ver con Milei, con Cristina, con Macri y todos juntos. Han descuidado la educación en Argentina. Creo que nos está sucediendo lo mismo, más allá de si el MAS, si el Evo, el Lucho, el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Tiene que ver mucho la pandemia, tienen que ver las nuevas tecnologías. ¿Qué más tiene que ver en este momento tan triste de la educación, Roberto? De hecho, el tema educativo es uno de los, junto con la salud y algunos otros vinculados a necesidades sociales, son los temas más complejos de tratar como Estado y sociedad, porque en el caso de educación o en el caso de salud, más educación, por la dinámica interna que tiene, sus demandas se van renovando como demandas y exigencias futuras, se van renovando en cada instante. Es decir, surge un nuevo conocimiento, existe la demanda, la necesidad de incorporarlo al conocimiento, existen nuevas situaciones como la pandemia y necesita responderse a esas situaciones. Entonces, en su esencia misma, son sectores que son muy dinámicos y exigentes en términos de satisfacer necesidades de la población específica que atiende, que en realidad en el tema educativo son todos. ¿No ve? Sean adultos mayores, personas con alguna discapacidad o gente que pudiera tener cualquier otra limitación que no puede ser excluida de la educación. Entonces, un tema que siempre hemos tenido como referente son estas evaluaciones internacionales. Esta del TERCE es importante tenerla en cuenta solamente como comentario, porque no desconozco ni desmerezco la gran cantidad de problemas que existen, pendientes, incluso desde mi época, y que quedaron pendientes o no las pudimos resolver, agudizadas por el tema de la pandemia de la manera más aguda, por algo que fue, en lo que estuve en la UNESCO, fue vergonzoso, porque el único país que suspende actividades escolares y clausura el año escolar fue Bolivia. Y por eso yo creo que va a quedar en la historia también esta determinación del gobierno de Yanine Áñez y en particular de su entonces ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, nada menos que Víctor Hugo Cárdenas, que fue parte del movimiento indígena, él mismo indígena, y cerró las puertas en plena pandemia. Ha sido histórico, ¿no? Miren, en Francia, en la época de la pandemia, continuaron pasando clases. Solo y exclusivamente cuando hubo los dos picos mayores, suspendieron por una semana las clases. El resto era el de continuar con clases, generando mecanismos de prevención. Y obviamente ahí los maestros reclamaban mucho porque decían nuestras vidas están en riesgo. Entonces comenzaron a hacer negociaciones para ver cómo podían incrementar los niveles de protección hacia los maestros, pero no pararon, ni en los momentos más duros de la pandemia. Bolivia lo suspendió. Bueno, ese aparente hecho tan simple como suspender las actividades y clausurar el año y dar por aprobados a todos, etcétera, nos ha generado, de acuerdo a los cálculos internacionales también, un rezago de por lo menos 1 a 2 años en términos de lo que teníamos acumulado como problemas, sumarle en términos muy formales o técnicos de las evaluaciones que se hace sobre el rezago escolar. Pensé que podía ser más, Roberto. No, en términos de lo que se va acumulando, porque ese es solamente lo que puede ser evaluado respecto de educaciones básicas. Pero cuando uno hace esa proyección hacia la formación siguiente, o sea, los de secundaria, los últimos de secundaria, los bachilleres del 2020, fueron no solamente vueltos una broma un poco malvada que decía la gente, a través de memes o otras formas de mostrar que estaban saliendo realmente con orejas de burro o cosas por el estilo. Claro. Era dramático porque no eran ellos los que habían tomado una decisión de ese tipo, ni habían causado el tema, o se habían despreocupado, pero los ponían en ese marco. Y había esa idea de que habían pasado por pasar porque era año pandemia, ¿no? Entonces, si bien en nuestro medio, en nuestra sociedad, eso se va olvidando, hay otras sociedades que son muy exigentes respecto a qué promoción eres,
qué año saliste y obviamente las condiciones en que has salido. Pero con todo y eso va acumulando hacia los niveles superiores. Entonces, obviamente, para un profesional el tema de los efectos de la pandemia y la suspensión, más las formas de pasar clases durante 1 o año y medio después en virtuales con muy poco rendimiento, etcétera, han tenido impactos negativos. Donde quiero dejar un antecedente que es importante. El TERCE es la evaluación que hace UNESCO a nivel de primaria cada 5 o 6 años aproximadamente. Bolivia Imagino primaria porque es un momento clave en la educación, ¿no? Sí, en la formación. Es determinante. Lo que Bolivia hizo fue el 2013, nos inscribimos al TERCE para esta evaluación y nos preparamos, nos fuimos preparando para el TERCE. En esto de los organismos internacionales tampoco hay que verlos como inmaculados. Claro, ¿no? Tienen como también, en la economía, ¿no? Cuando hacen exactamente, calificación de riesgo y todo esto hay que mirar siempre claro, con es cuidado. igual que el PISA, por ejemplo. Sí. El PISA, que es el mecanismo de evaluación de secundaria, ¿quién lo maneja? La OCDE, ¿no? El organismo económico mundial, en donde se están asociados ciertos países y otros no. Pero le interesa mucho. ¿Quién ve el tema de educación muy seguido en la UNESCO? ¿Quién es el promotor de los temas de financiamiento, de estar en las comisiones vinculadas a educación? Es JP Morgan, uno de los principales financistas del mundo, pero además otras fundaciones vinculadas a grandes multinacionales. E intereses, que por lo tienen, tanto. ¿Por qué? Porque la educación y en este tema, los temas digitales y los temas de evaluación y las formas como se pueden condicionar hacia dónde va la educación, tienen un interés económico muy fuerte. En los circuitos económicos internacionales, las transferencias de recursos en balanzas de pagos entre los países por educación están llegando a los puntos más altos. Incluso han superado a ciertos rubros de exportación respecto de lo que son sistemas de intercambio, sistemas de venta de formaciones de posgrados o intercambios por becas, etc. Entonces, tiene un interés económico. Y ahí es donde viene el tema del TERCE. Nosotros hicimos el convenio del 2013 y el 2017 hicimos el diagnóstico nacional. Y ahí viene lo raro, porque en el diagnóstico, cuando hicimos el contrato con UNESCO, porque se les paga para que nos brinden su asesoramiento, en la última parte decía, el presente documento, al constituirse un documento para establecer un ejercicio preparatorio para el TERCE, no tendrá valor para la comparabilidad ni para el sentido público. ¿Qué estábamos haciendo? Es como irse a comprar el examen de ingreso a la universidad, ¿o no? Para prepararnos, el examen pasado, claro, ¿no? Claro. Para prepararnos y hacer los ejercicios que en otros exámenes han dado. Y eso nos recomendaron Cuba y otros países y la propia UNESCO. Prepárense. No lleguen con examen sorpresa a la evaluación del TERCE. Prepárense. Vean dónde puede haber problemas y vayan y trabajen ahí de tal manera que todos los países lo hacen, van generando condiciones para que el momento de la evaluación pueda tener cierto criterio de justicia el aplicar la evaluación en aquellos sectores donde pueden ser más vulnerables. Es un poco artificial, ¿no? Todo esto. No, lo que sucede es que un examen sorpresa puede generar condiciones de distorsión en la evaluación, ¿no? En el caso, todos estos procesos, por eso son de 5 años. No son exámenes sorpresa. Ninguna evaluación internacional de la calidad educativa va a venir de, hoy día les vamos a hacer... Están siempre enmarcados. Están siempre enmarcados en procesos. Por lo tanto, el TERCE agarró el momento que tenían que publicar la información de la UNESCO y dice, y ahí entró Cárdenas también, y dice, había habido un diagnóstico. ¿Y por qué no lo han publicado el anterior gobierno? Lo que quería ocultar era lo que estábamos mal en la educación. Y agarra y lo publica. Cuando el documento originalmente decía que era solamente aplicar el examen anterior del CERCE, si no me equivoco, se llamó,
y a partir de ello sacar un resultado preparatorio que nos permita asimilarnos en mejores condiciones al examen futuro. Pero ¿dónde venía el tema? Que UNESCO lo publica, sin establecer que no había habido los componentes que utilizan normalmente todos los países para realizar las evaluaciones. Y a partir de ello, obviamente, los resultados no es que estén mal, ahí es donde quiero aclarar. Esos resultados son parte de la situación real de Bolivia. Deficiencia en lectoescritura, deficiencia en los componentes de razonamiento lógico, en matemáticas, deficiencia en ciertas áreas de las ciencias puras y un componente serio respecto de lo que puede ser responder a problemas, que eso es lo más importante que debería impulsarse. ¿Dónde viene la situación? Este examen es un muestreo, es decir, de las 15.000 unidades educativas en un sistema muy técnicamente perfeccionado por UNESCO, aplican el muestreo y agarran 350 o 400 o 500 unidades educativas, aplican los exámenes y a partir de ello sacan los resultados. Es un buen referente, nos sirve para orientarnos, pero no nos sirve para definir de manera correcta las políticas educativas frente a los problemas que tenemos. ¿Qué quiero decir? El tema de lectoescritura, yo estoy trabajando ahora un proyecto para poderlo presentar alternativo a este tema de las evaluaciones internacionales. El de hacer un censo a nivel de primaria. Un censo que establezca tercero y sexto de primaria, 2 exámenes universales. ¿En qué marco está preparando esto, Roberto? En una propuesta para, esperamos que el tema del Congreso Educativo sea democrático y participativo y no manipulado y dirigido a un tema de simplemente los intereses que puedan tener unos y otros. ¿Cuál es el tema? Aquí aplican el examen, el muestreo, a tercero y a sexto en UNESCO, en el terce. Y nos determinan por muestreo cuáles son los problemas que puede haber. Por decir, en la zona de Auquisamaña hay 3 escuelas, de las 3 escuelas se aplica a una. Y en esa una nos dan ciertos resultados. Por cierta inducción agarran y dicen, lo proyectamos a las otras escuelas. Las otras deben estar igual. El planteamiento que alguna vez se hizo ya en el ministerio es entremos a diagnósticos nacionales por censo. Es decir, no vayamos a ver si por muestreo están mal. Completo. Vayamos a todos, apliquemos a la unidad educativa A. Pero esto es mucho más costoso, ¿no? Pero más... nosotros ya lo hicimos en un ejercicio para el tema de establecer el censo docente. Y utilizamos a los estudiantes, los estudiantes normalistas, los maestros también, como el censo, con ciertos incentivos. Y se pudo llegar, o sea, experiencia y posibilidades hay. Es menos costoso que el terce o del PISA. Ah, sí. El PISA cuesta 6 millones de euros. 6 millones de euros. El terce nos cuesta entre 600.000 y 800.000 dólares. Al Estado. Al Estado. El Estado tiene que pagar a estos organismos internacionales. Entonces, este tema nos permitiría, y no solamente quiero hacer la referencia a esto, sino ponerlo como ejemplo, nos permitiría establecer que las unidades del 1 al 15.000 tienen tales situaciones en solamente 2 áreas que son fundamentales. Y son los 2 problemas estructurales, lectoescritura y el tema del razonamiento lógico-matemáticas. Esto nos puede armar un mapa de todo el estado de situación del país, mostrándonos los temas que son ultra críticos, extremadamente críticos. No saben leer y escribir los niños, no están trabajando con razonamiento lógico y ahí obviamente va a haber un problema con el propio maestro o los maestros que estén articulados a eso. Si tenemos un mapa como el censo que nos muestre un panorama de la situación exacta en torno a estos 2 temas, podemos generar brigadas móviles que nos permitan responder con una política de largo aliento, pero que nos permita responder a esas problemáticas en puntos concretos. Alfabetización se lo he hecho así. En alfabetización no fue un muestreo, fue agarrar el censo y el censo con su base de datos nos dijo, este municipio en esta comunidad tiene tanto de analfabetos. Y se iba y con nombre y apellido se trabajaba, por eso el analfabetismo tiene una virtud que va registrando a las personas, no es anónimo.
va registrando a las personas y va resolviendo el problema con una identificación. El problema, y lo escuchábamos al presidente cuando inauguraba o lanzaba, la pena es que lanzan el Congreso, no hay convocatoria, no hay documentos y no hay la propuesta gubernamental para ese Congreso. Si faltan 2, 3 meses. Están ocupados en otra cosa. Exactamente. La clase política en general está ocupada en otra cosa. Hubo, Roberto, a lo largo de la historia, por supuesto, momentos mucho más oscuros que este. De hecho, no conozco un gran momento en la educación en Bolivia, pero hablemos nada más para hacer algunos saltos del tiempo en el que los indígenas no tenían acceso a la educación, no entraban ni a la plaza, no podían ni votar, por supuesto que no accedían a la educación, y en eso fue clave el 52 y la Revolución Nacional fue clave, como fue también otros momentos de reforma educativa, y aquí sí hay que recordar, ya no por el penoso cierre de las escuelas de Víctor Hugo Cárdenas, sino del Víctor Hugo Cárdenas presidente, que también movilizó un otro momento de reforma educativa. Otro momento también significativo es con el movimiento al socialismo y procesos de alfabetización, el Yo Sí Puedo. Son como momentos que por lo menos los periodistas recordamos, o en los medios se ha dejado un sello. Después de toda esta agua que ha corrido, seguimos en una Bolivia a la que no le ha alcanzado este Estado plurinacional, una Bolivia en la que una persona de clase media, media alta, tiene condiciones para sus hijos de educación absolutamente distintas, distantes de lo que puede tener el hijo de un campesino en el rincón del país, que tiene que seguir caminando kilómetros y kilómetros. Es decir, seguimos en una Bolivia profundamente desigual en cuanto al acceso a la educación, Roberto, después de todo lo que hemos vivido. En realidad se han logrado avances importantes, pero lo que está sucediendo es que por factores de no vinculación a los contextos de origen, o por lo menos el de no hacer un recuento de lo que se hizo antes, están cayendo nuevamente en procesos de repetir errores que en el pasado los habíamos superado. Las autoridades educativas en la actualidad no tienen información, la gente ha sido renovada casi el 100%, el 90% del Ministerio de Educación, por lo tanto la memoria histórica se ha perdido, y obviamente lo que han ido haciendo es repitiendo el tema de una cuestión que es necesaria, pero que debería ser reorientada, y es el tema de estar presente en las inauguraciones o en los actos formales, pero hasta ahora no hemos visto el diseño de una política educativa. No estoy criticando hacia la autoridad, sino es la necesidad de que la política educativa tenga una permanencia en el tiempo. Por eso se la ubica como política de Estado, no como política de gobierno. Roberto, son las 12. Lo que yo propongo es llevar esto al papel y la tinta. Tenemos un suplemento. ¿Por qué no nos tomamos un par de páginas para ampliar esta propuesta? Lo que está preparando para el Congreso. Esta última pregunta, porque tengo que fumigar el estudio. Sí. Vamos a fumigar y dar paso al siguiente programa. Roberto, le invito de verdad, le animo a que ocupemos las páginas del Animal y de las páginas de opinión también, para continuar con esto y que no quede en esta pequeña hora. Yo le tomo la palabra porque creo que hay elementos, y voy a tratar de ser muy corto, sí. Hay elementos que se los ha estado manejando sobre una base de desinformación. El tema de la formación de maestros, lo escuchaba el presidente que decía, los maestros de antes eran mejores. Yo no puedo dudar que eran buenos. Mi madre era maestra, 42 años de maestro, como muchas personas. Pero algo que sí diferencia el antes de lo que fue el Estado plurinacional es que antes pocos tenían educación. Y la pregunta que usted me decía sobre la llegada de la educación a los sectores. Hay un proyecto que se llama Maestros Modulares en comunidades alejadas para poner secundaria. Hasta ahora han sido bachilleres cerca de 3.000 estudiantes, que antes en comunidades de 3 alumnos, 2 alumnos o 5 alumnos, no iban a tener nunca secundaria. Se ha hecho un sistema como el curso de verano intensivo, adaptando el tema curricular, y se ha puesto, y ahora es un programa que espero no lo suspendan, porque sí implica ciertos costos. Entonces,
el horizonte fue poner el mapa de Bolivia, el poner el mapa de la sociedad, poner el mapa cultural y ponerle encima un mapa de respuestas de políticas educativas. Eso es lo que hay que continuar. Es decir, ¿dónde hemos hecho esto y qué nos ha resultado? ¿Dónde hemos hecho esto y esto se ha hecho? Las aulas hospitalarias, que un niño enfermo con cáncer o con leucemia no tenía derecho a continuar estudios, se habilitaron estos mecanismos que antes había, pero que eran muy insuficientes. Ahora se les volvió escuelas reales, con notas y todo lo demás. Hay programas en el tema de las cárceles. Entonces, el tema de alfabetización, que fue uno de los más fuertes. Yo lo que quiero concluir es importante que el analista, el comentarista, el que vaya al Congreso, etcétera, se nutra de la información. El Ministerio la tiene ahí colgada, pero pocos la revisan. Se cae en lo que el presidente cayó un poco, la anécdota y la memoria. Es decir, la experiencia personal volcada a una opinión que es válida, ¿no ve? Sus profesores han de ser muy buenos, pero el gran problema está en que él no tiene la idea de cómo se forma ahora el maestro versus lo que se formaba antes. Y eso es lo que hay que evaluar para diseñar la política de aquí en adelante. Y el Congreso, esperemos que no sea para cambiar la ley, como lo han planteado los troscos o algunos otros grupos. Es para profundizar la estrategia nacional sobre el tema, o plurinacional sobre el tema educativo.